Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y estamos de vuelta en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. La uberificación de la economía o economía colaborativa ha sido un espacio donde mucha gente ha podido emprender de una forma distinta durante los últimos años. No solo con conductores, sino también con personas que entregan productos, los deliveries o los rapis, como le llaman, pero también en un sector donde las personas que tienen habilidades que son difíciles de encontrar pueden hacer un match para ello. Desde que llegué a Chile hace aproximadamente 7 años y donde me tocó vivir una mudanza y varios arreglos, siempre estaba buscando por personas que pudiera establecer de confianza, que me pudieran ayudar en todo este proceso de hacer hogar. Y lo pude hacer a través de una aplicación que no recuerdo cómo la conseguí, pero que me llamó mucho la atención desde el momento cero y que fui fiel usuario durante un par de años. Se llama Listoco y tengo la fortuna de tener acá al cofundador de esa super aplicación. Se llama Oscar Enríquez. Oscar Enríquez, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Qué bien, qué bien. No, la verdad que muchas gracias a ti por aceptarla. Para nosotros es un gran agrado que estés acá con nosotros para que nos hables un poco de Listoco, la experiencia del valor agregado y ello. Pero antes nos gustaría que te presentaras, cuentes tu historia, cuentes más de ti para que la audiencia pueda conocerte un poco más. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Oscar Enríquez, un emprendedor hace rato ya nato, siempre ligado un poco a la tecnología. Soy de Osorno, así una ciudad al sur de Chile, y ahora ya actualmente hace muchos años viviendo en Santiago y antes en Estados Unidos también. Siempre ligado a la tecnología, partí mi formación, incluso ni siquiera soy programador ni nada, soy ingeniero comercial, bien dedicado a los negocios. Partí mi carrera en McAfee, así viendo software de seguridad. Por ese mismo trabajo terminé viviendo en Estados Unidos, siendo gerente de marketing allá. Creo que me tocó la suerte, personal, de tener como una escuela de desarrollo de tecnología, yendo justamente a Silicon Valley, que estaban las oficinas centrales de McAfee, porque me tocó la suerte justo que lo compró Intel. Y desde ahí empecé a empaparme con el bichito y decir, ¿sabes qué? Tengo que empezar a desarrollar cosas propias, hay espacio para hacer elementos. Fundé mi primera startup, se llamó WIT, en una empresa allá en Estados Unidos que era un repositorio de redes sociales, poco con esa experiencia. Y ya después, cuando decidí ya emprender full, volví a Chile para volver a radicarme acá, y ahí es donde empecé a desarrollar Listoco y otros proyectos, que empecé en ese aspecto. Así que ya, yo creo que fácil 2003, ya estamos hablando casi 10 años emprendiendo y haciendo como desarrollo entre intraemprendimiento, ayudando a empresas, los míos propios, y ahora actualmente dedicado a otro rubro que quería digitalizar hace rato, que es los seguros. Fui uno de los cofundadores de Clare, la primera corredora digital de seguros que hubo en Chile junto al Banco Santander. Y ahora en Southbridge, que es una compañía de seguros con fondos canadienses, armando todo el área digital y viendo cómo desde la hora compañía podemos cambiar un poco el mundo, tratar de ser un Lemonade chileno desde ese lado. Así que bien, siempre ligado a eso, te digo, tecnología, innovación y temas de desarrollo de nuevos mercados, que eso es lo que me ha interesado toda la vida. Qué bueno, qué genial tu recorrido, Oscar, la verdad que muy bien. Pero hablemos acá un poco de, qué bueno que pareciera que tu venida a Chile, que es un nuevo hito en tu vida, o sea, tu regreso, después de estar en Estados Unidos, justo, no sé, el tema de conversación, Listoco. Cuéntanos un poco la historia, ¿qué te llevó a crearlo? Así ¿Tenías es. con esa idea pensada desde Estados Unidos y traerla a Chile, o fue durante tu estadía en Chile, en tu regreso, que la fuiste concibiendo? Cuéntame un poco de qué te inspiró, con quién te asociaste. Cuéntanos un poco de eso. Mira, es una historia bien entretenida porque, a ver, yo vuelvo terminando el proyecto de WIT, y fue justo en un momento cuando Facebook cambió las políticas de uso de su data. Fue cuando Zuckerberg dijo, voy a empezar a rentabilizar el tema, y ese proyecto realmente se me suspendió por el tema de los flujos. ¿Sí? Como decían un programador, teníamos un Ferrari, pero no nos podían vender gasolina, si los datos ya de Facebook eran de Facebook. Y en eso, yo siempre tenía una inquietud desde chico. Toda mi familia son ligados a los abogados, leyes, todo el tema. Soy la única oveja negra buscando comercial y tecnología. Y siempre tuve una inquietud, esto suena como medio altruista, pero era como de generar empleo.
y no tenía una empresa, no tenía una empresa así como que, oye, estoy heredando un cargo, o no me metí nunca en una empresa a desarrollar como negocio per se para hacerlo crecer así. Y lo cual me permitió, al regresar, juntarme con uno de mis socios, que fue el cofundador de Listoco, Felipe Vial, donde él venía de otro mundo incluso, de agencias de marketing, de modelos y todo el tema. Y de repente empezamos a imponer una idea de decir, oye, ¿qué podemos hacer para generar un espacio de digitalización? ¿En qué industria había espacio? Y empezamos a tantear y ahí vimos, Felipe por el lado estaba como digitando un proceso con el tema de sincronizar las agencias de modelos. Y en ese rato dijimos, oye, ¿qué pasa si lo ampliamos? Porque realmente, tal como te dijiste, Jonathan, a mí me pasaba lo mismo. Yo volví y tenía que reparar la casa donde estaba viviendo, que va el cuadro, que reparación. Entonces era como... Y literalmente lo que existía era páginas amarillas, o, para no decir marca, una cadena que está en la mayoría de los supermercados, que es donde arreglan llave y te ofrecían, oye, además tenemos los servicios de gafitería, plomería, cerrajería, todo el tema. Lo cual era muy caro, y vimos que no había una digitalización propiamente de este servicio. Que habían ejemplos, yo diría, similares en Estados Unidos. Estaba un TaskRabbit o algo así, donde tú podías como buscar servicios y coordinados. Pero en Chile claramente no lo había. Y sin ser programador, empezamos a ver, ya con la experiencia que ya de WIT, diciendo, ¿qué podíamos hacer? Y justamente nos aliamos con unos desarrolladores partner y empezamos a explorar esta posibilidad de hacer una aplicación ya directamente que permitiera unir estos dos mundos. Un poco, porque estaba la necesidad tuya, tal como lo mencionaste, de decir, oye, necesito este servicio, pero también por el otro lado, la mayoría de estos oficios, pues nosotros ya les llamábamos, ¿cachai?, profesionales, no tenían la posibilidad de competirle a estas empresas o agrupaciones que tenían y se publicitaban en Google, que tú ponías, oye, necesito un cerrajero, necesito un gaffiter, y te llegaba y te aparecían estas empresas, pero ellos no tenían la capacidad de acceder a esa oferta. Y si bien sabemos, hay excelentes profesionales de todos los rubros y de oficio, pero no hay cómo agruparnos. Y dijimos, hay que hay un nicho donde podemos ayudar a las personas a generar este aspecto sin un impacto económico. También venían los modelos de decir, oye, sí, les cobramos, pero nos cobran una comisión del 30%, 40% del trabajo realizado. Entonces, finalmente no era rentable ni para nadie. Le salía caro al cliente y también no ganaba tanto el proveedor. Y empezamos a construir Listoco, yo diría yo creo que fue un MVP vivo, ahí siguiendo quizás la lógica de algunos emprendedores que estén escuchando, el tema del Lean Startup, ¿cierto? Oye, lancemos algo que esté vivo y los mismos usuarios nos vayan diciendo qué pasó. Y lo desarrollamos bien, y si como fuiste usuario tú ves que la interfaz era muy sencilla, si no buscaba hacer, como yo no buscaba hacer la interfaz insignia ni de Apple ni de Google en términos de diseño ni de elementos, sino buscaba que cualquier usuario no sintiera una resistencia en poder agregar, entonces hasta resolver elementos, y eso fue algo bien interesante cuando estábamos conversando brevemente, así que cosas nos ayudaron a crear este elemento, era entender realmente cómo la gente pedía y uno mismo pedía. Si tú llegaste a Chile y todo el tema, nosotros hablamos rarísimo y tenemos desde la mil y una forma de decir water hasta la cosito del cosito, porque decir, ahora explicarle a un gaffer que la llave está, hay que repararla ya, pero que está fallo. No, es que el cosito se salió debajo del cosito, entonces ¿cómo lo sé? Y ahí empezamos a interactuar, que en su momento no era tan fácil el tema de, oye, las fotografías que tuvieron en tiempo real desplegadas por todos los puntos de distribución y que le llegara esta solicitud a todos los requirientes. Empezamos a tener las fotografías, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de una forma fácil? Ya el tagueo, literalmente casi imitando YouTube, diciendo, bueno, ¿cómo tagueamos las mil y una formas de decir California y cómo lo escriben las personas? Entonces empezamos a crear, yo diría, como la forma, transformar la forma coloquial y análoga que la gente pedía un servicio en página amarilla, va al gaffiter o al maestro, traspasarlo a una forma digital. Y así nació. Sabes que recuerdo el poder que tenía lo de la foto, ¿no? Porque si lo comparamos con las páginas amarillas, era una comunicación por teléfono, donde te hacías una descripción, pero la foto era sumamente poderosa, ¿no? Porque más de una vez tenía un prediagnóstico de forma... Correcto. Esa consultoría gratis de decir, por la foto que me muestra es más complicado de lo que parece. O mucho más detalle daban, ¿no? O realmente lo que quieres decir es esto. Y eso lo decían las mismas personas que postulaban, ¿no? Porque aquí, para aclarar un poco a la audiencia de cómo funcionaba la aplicación, uno, si tenía algún desperfecto o quería algún trabajo en su casa, o de todo, mayormente yo lo utilicé para mi mueble, uno decía, tengo este problema, no sé, necesito arreglar una puerta, y tomabas una foto y
empezaban a llegar cotizaciones o propuestas de cómo lo iban a hacer en distintas conversaciones, ¿no? Y tú las podías tener y al final te quedabas con uno solo, el cual escogías, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de eso, ¿no? De ese proceso de cómo intentaron hacer el matchmaking más allá de que fuera una sola persona, sino que todos los profesionales postularan y compitieran entre sí y que el usuario fuera el que tuviera la decisión de este es el que más tengo la preferencia, no solo por precio, sino calidad, reputación, ¿no? Que también estaba. Cuéntame cómo fue la recepción del público a su modelo. Yo creo que eso lo que mencionas fue la clave. Yo te diría que fue después de iterar y no mentir. Mucha suerte también de decir vamos a apostar por este modelo para poder hacerlo. Porque lo que tú mencionas era un poco del lado del usuario, era decir, oye, tengo un requerimiento y necesito que me atiendan personas que realmente estén cercanas a mí o me puedan atender mi común. Entonces, ese es como el flujo usuario. Uno como lo es usuario en una aplicación ahora de Corner o lo que sea, tú pides y está enfocada muy en el usuario. Aquí le dimos una vuelta a decir cómo el profesional se sentía cómodo ofreciendo servicios que para él sean rentables y que pudiera atender. Por ejemplo, alguien de un gaffiter dice, yo atiendo en comuna de Santiago Centro, Ñuñoa y Providencia. Eso es lo que me mueve, no me quiero mover más lejos que eso. Ah, perfecto. Entonces, solamente llegaban requerimientos de un cliente que viviera en esa comuna o requeriera servicio en esa. El sistema lo que hacía a través de notificación push, diciendo le mandaba la señal a solo los que estuvieran registrados en esa comuna y recibían la oferta. Y tal como te dices, era evaluar diciendo, oye, ¿sabes que por este trabajo yo cobro tanta plata, 30,000 pesos, 40,000 pesos, etc.? Y ese fue un poder que empoderamos bastante al profesional porque muchas otras plataformas les daban el precio fijo. Si tú quieres atender este requerimiento, cobras tanto. Un poco el modelo de Uber que dice, oye, por tal trayecto, esto es lo que vas a ganar. Pero lo que faltaba acá era poder decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale mi trabajo? Y en este caso se generaba un cruce entre oferta y demanda que, como tú decías, muchos profesores diciendo, oye, yo tengo mucha experiencia y yo cobro tanto por ir al trabajo y no voy a hacer por tanto. O trasladar ni sumar sus costos, reparación. Y otros que estaban recién partiendo decían, oye, puedo partir con costos bajos para empezar a posicionar. Y eso generaba el mayor valor del stock, que era el review, posterior a la contratación. Yo diría que no, eso fue lo que más nos llamó la sorpresa, porque después de que tú ejecutabas un servicio te pedía evaluar con nota 1.7 y entregar comentarios y eso. Y eso era lo más pedido por todos los usuarios, y cuando a un profesional lo evaluaban con una nota 6.5, nos llamaba literalmente llorando diciendo, oye, pero es que hice el trabajo perfecto, no sé por qué me evaluó con 5, porque me baja la nota promedio. Entonces, generaba un tema de que por primera vez teníamos poder, tanto contratantes como oferentes, de poder controlar este tema y la evaluación sea realmente de usuarios reales, no de un bot ni de las sugerencias nuestras como plataforma, diciendo, oye, nosotros hablamos así. Todo sería lo más democrático posible dentro de la plataforma, y eso generó mucho impacto. Bien, ahí tengo una pregunta. ¿Y esa decisión de cómo valorizar el trabajo, cuando ustedes la delegan y la liberan, como decir, a la misma plataforma, que sea quien se controle? ¿Cómo fue con tu equipo tomar esa decisión? Porque es verdad, pudieron haber tomado el modelo de Uber, es decir, vamos a tener un catálogo de precios según los arreglos y se van a forzar sobre listas y listas, o dejar que el mercado se autorregule, ¿no? ¿Fue algo que iteraron mucho o pasó rápido? Yo te diría que fue más una apuesta y convencimiento de todos los del equipo, que el decir, existía mucho el tema que decíamos, oye, ¿cómo hace el fraude? Que te va a cobrar por fuera, que le va a ofrecer otro servicio, que realmente va a querer hacer una evaluación y van a autoevaluarse. Al principio pasó, se contrataban entre algunos profesionales y se evaluaban mejor. Pero en el grueso modo teníamos la fe y la esperanza, va a sonar medio poético, pero era como, si alguien hace una oferta de un trabajo y lo hace bien, el cliente va a evaluarlo de una forma realmente natural, y queríamos que se formara ese sentido de comunidad. De cierto modo, confiar en los usuarios, que muchas veces las plataformas tienden a bloquear eso creyendo que va a quedar la crema, como decimos en Chile. Pero no ocurrió. Y sabes que se autorreguló bastante bien. Al punto, y esto era como el dato más sorpresivo que tuvimos en Listoco durante todos los años que estuvimos funcionando, no llegamos ni a tener el 0.01% de reclamos de los servicios. Si literalmente yo hemos tenido 3 o 4 donde hubo un problema en el servicio, que no llegó, que me destruyó la aspiradora cuando fue un servicio de limpieza, que la llave me la dejó goteando, pero nada de eso. Si realmente se autorregulaba, porque está este equilibrio entre yo quiero una evaluación muy buena de mi cliente, porque eso me permite agarrar trabajos posteriores con otros usuarios, las recomendaciones. Y fue sorpresivo. Incluso por eso tengo muchas de las cosas que hicimos fue apostando, y no tuvimos que después hacerle una iteración o un rollback diciendo, ¿sabes que nos quedó la crema porque se destruyó?
Bien, yendo Claro. un poco no, esto viene después, me encanta cómo estamos desarrollando la conversación, pero un poco más cómo empezaron, ese arranque inicial cuando ya tenían ese MVP que estaban viviendo y tenían, pero igual entiendo que tuvieron un flujo de personas y usuarios bastante, Listoco, bastante fuerte, ¿no? Fue la pesadilla de todo lanzamiento, pero una pesadilla positiva. También me acuerdo que teníamos planeado que los primeros meses con suerte íbamos a tener 500 usuarios. No teníamos un nivel de marketing al inicio por los fondos, no habíamos casi gastado la plata entera en desarrollar y empezar a hacer las pruebas. Y lanzamos con un modelo que me acuerdo que dijimos, seteamos el servidor de Amazon hacía con suerte a 500 usuarios. Y era como la ficha, porque hay que llenar todo la foto, como decíamos, todavía la compresión no era tan buena. Estamos hablando del año 2016, y así, yo creo que van a decir, oye, se nos fue hace tanto, pero todo esto ha cambiado demasiado del momento que lanzamos. Y justo, no sabemos cómo, se generó la primera noticia que era un tema situacional de Chile, que empezó a hablarse del autoempleo. Los medios, las noticias, todo el tema. Y ese día nos llamaron a una entrevista diciendo que van a haber buscado en Google, oye, ¿qué empresa está dedicada al autoempleo? Y nos buscaron nosotros y nos hicieron una entrevista, me acuerdo, en 24 horas, sí, pero el canal de TV Cable, no el principal, el de TV Cable. Y cerramos esa entrevista, yo diría que en el pasado un día, que ahí sacaron la nota y todo el tema, que no era como que no me acuerdo si era en vivo o no, y explotó a 5.000 usuarios el sistema. Nuestro sitio que era Doer diciendo, ¿qué hago? Necesito plata para aumentar, confírmeme que la tarjeta tenga cupo para aumentar la capacidad del servidor porque reventó. Tuvimos 5.000 usuarios los primeros 2 días. Netamente por boca a boca o esta noticia, pero se empezaba a transmitir, oye, hay una forma de generar empleo, y eso explotó. Y desde ahí la curva fue exponencial porque empezaron cada medio como a replicarnos. Tuvimos, hay un video en YouTube que hicimos como un resumen de la nada que hicimos para nosotros sorpresivo. Era como netamente como que nos venían a buscar, lo que el sueño de todas estas diciendo y ojalá me contacten para esto, y era como, pum, se empezó a generar esta bola de nieve positiva para nosotros de suscriptores. Siendo que también teníamos la duda, ya entrando como de lleno también la ADN, diciendo, ¿cómo partimos? Hacemos promoción a los usuarios que contraten y suscribíamos antes a montones de profesionales, pero como le decíamos a esos profesionales que se suscribían a una plataforma, que no había usuarios todavía activos solicitando servicios. Era el huevo de la gallina y no sabemos cómo hacer. Y de una forma que puede ser como después en los análisis conversados, así como lo bueno y lo malo que pasó en la plataforma, decidimos apostar que al principio no cobramos, nos tiramos así a ciegas, entonces tenías como un trial para los profesionales de 3 meses. Y eso ayudó mucho que también la gente probara la plataforma, era como terreno desconocido, a ver qué me va a pasar en esto. Y cobramos literalmente muy poquito, cobramos una mensualidad de 5.000 pesos en esa base, porque también la idea da este sentido social de no impactar a servicios que muchas veces al principio iban a tener 1 o 2 al mes, entonces la idea no era llevarse nosotros el profit, por así decirlo, de esos servicios. Y así creció. Y con todo lo que implica también el reto de llegamos a tener activamente 40.000 usuarios en la plataforma, funcionando activamente. Y una pregunta, Oscar. ¿El financiamiento de Listoco fue bootstrapping o fueron a pedir fondos? Mira, fue de todo. Yo creo al principio, como empezamos a implementar, fueron fondos míos y de Felipe. Como socio dijimos, es que pongamos un fondo. Era como, ya, ¿qué hacemos? Dijimos apostar nosotros invirtiendo. Y una vez que tuvimos ya un MVP funcional y todo el tema, nos ganamos una Startup Chile. Empezamos a postular a ella. Y ahí tuvimos un financiamiento Corfo, de donde fueron las oficinas de Listoco durante un año ahí en la oficina de ellos en Bellas Artes. Uh-huh. Y pudimos financiar la operación y hasta que empezar a generar los ingresos ya. Y ahí viene otro aprendizaje grande, porque también nos tocó en un periodo, yo diría que todavía existía el evento. Salíamos, obviamente queríamos crecer y más capital, pero nos tocaban, y lo digo responsablemente, muchos fondos de inversión que decían, ya, yo te pongo X planta, ahora eran como $100.000 o $200.000, pero quiero yo el 50% de la operación. Era el modelo antiguo que todavía decían, puedo absorber todo y yo quiero esto para mí. Y nos decidimos lanzar por nuestra cuenta, así ya que hoy que esto se financia solo, porque también era muy agresiva las ofertas que teníamos. Entonces pasamos por todo, por eso te diría, por lo bueno y lo malo de los modelos de inversión de startup, y también de nosotros apostar nosotros a la inversión propia. Sí. Fíjate que ese punto que tú tomas cuando hay investors que te piden un 50%, un número así exagerado, también es peligroso para ellos, ¿no? Porque diluyen mucho los intereses de los founders y seguramente están cercenándose ellos mismos dando esa financiación, ¿eh?
Eran muchos los modelos antiguos que existían. Yo creo que eso ya ha cambiado bastante porque ya apuestan a decir, hay más sandías caladas que han ocurrido en el mercado de decir, oye, hay que sí, no tengo que calar. Porque justamente como dicen, abogaban la posibilidad de que otro entrara posteriormente, diciendo, oye, hay 3 socios y uno tiene 25, otro 50, era como, no te da mucha opción. Pero eso lo sufrimos, esos fueron los golpetazos que uno aprende al momento de emprender. Yeah. Oye, y tomando ya un poco después de esa entrevista, después de los 5,000, después del plan de Amazon que tuvieron que salir, tuvieron que aumentar, cuéntame, ¿qué momentos emocionantes o memorables recuerdas tú en ese desarrollo y el crecimiento de Listoco? Mira, tuvimos 2, yo te diría que así como recuerdo como hitos y como digo, medallas que uno guarda en su cabeza siempre. Uno, fue el momento cuando empezamos y nos sorprendió empezar a negociar con Banco Estado, de decir, el Banco Estado estaba armando ese ecosistema de startups para entrar y nos consideraron nosotros y empezamos a hacer trabajo con ellos. Es decir, oye, ser la aplicación que iban a usar para ellos, para todas esas empresas pyme, todo el tema, fue un hitazo para nosotros, porque era por fin entrar como a las grandes ligas, diciendo, oye, nosotros no vamos a poder levantar esto solo y ahora tenemos un partner que nos hacía campaña, nos hacía promoción, estábamos en el sitio de ellos, entonces y es donde justamente nuestro ecosistema está. La mayoría tenía cuenta root, entonces era como cómo logramos y entramos ahí. Y eso fue como una negociación que no, yo venía de familia de abogados, pero no entendía mucho de contratos de startup y negociaciones de este estilo y cómo armamos este contrato de colaboración mutua. Fue un hitazo. Para nosotros fue muy, muy bueno y recuerdo ahí con harto cariño la Solo Bando, que ahora está de vuelta en el banco, nos apoyó y era como el equipo del banco diciendo, ahí cómo logramos que estas startups surjan, muchas de las cuales les está yendo espectacular hoy en día. Y yo te diría que la segunda, y que incluso está en una de las entrevistas, fue que es lo que más buscamos de lograr esa promesa de valor que queríamos decir de cambiarle la vida a las personas y que tuvieran un mejor pasar con Listoco. Teníamos señor que todavía no recuerdo el nombre, llamado Matías, que dijo, yo soy chofer de micro durante toda la mañana y en la tarde soy cerrajero y de repente tenía 1 o 2 servicios al mes. Con ustedes tengo 3 servicios al día después de la tarde. Le cambió la vida. Entonces, cuando decía, ya con ustedes tengo un ingreso paralelo importante entre mi vida para ayudar a mi familia, ahí uno decía, ahí logramos el efecto que queríamos. El efecto de que justamente alguien que no tiene la posibilidad de alcanzar este alcance digital a potenciales clientes, lo logramos hacer bajo la plataforma. Como era en un capítulo de Los Simpsons, si logramos impactar a una niñita con esto, me acuerdo que era como el capítulo de la muñeca de Lisa Simpson, era como el efecto diciendo, ¿sabes qué? Por último ya nos sentíamos así, siento que no estamos teniendo quizás los resultados más óptimos que quería todas esas etapas que va a ser el siguiente Elon Musk o Mercado Libre y todo el tema. Logramos ese punto de decir y se repetía en muchos escenarios diciendo, oye, ya yendo adelantándolo un poco el futuro, cuando vimos un poco de baja la plataforma, teníamos los views de Listoco que decían tanto clientes como profesionales, oye, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo lo pueden hacer? Y ahí una idea del impacto que generamos en el mercado. Sí, de hecho me anoto en esos que están heridos por eso. Aquí un poco explicándole a la audiencia, pues bueno, ya estamos ubicándonos en las líneas de 2016 hasta 2018, más o menos eso es lo que ha contado un poco Oscar, hasta 2019 final, inicio de 2020. Entonces acá sí te voy a ceder un poco, que cuentes un poco la historia de qué sucede con Listoco y cuentes un poco la experiencia vivida, tus sentires, tus socios, qué pasó en ese momento. Así que te invito a que nos cuentes un poco de eso. Vamos a hacer como en las películas, que cuenten el final y después cuenten cómo pasó, cómo llegamos a esto. Nosotros en Listoco lo dimos de baja ya aproximadamente el año 2019-2020. Fue como el hito donde dimos la cortina de baja. Y una cortina bien elegante fue como la bajada de telón cuando hace la película así, diciendo, oye, nos retiramos porque no llegamos a quebrar ni tener problemas con la plataforma, sino que literalmente nos comió la máquina de un avance del mercado tecnológico y social que no teníamos predispuesto para nosotros. Como haciendo una recapitulación, Listoco, nosotros éramos 4 personas. Ese era el equipo, literalmente. 2 de desarrollo, 1 de marketing, que era Felipe, y yo con el área comercial. Empezamos a crecer mucho y en el nivel de usuario y de plataforma, pero nos dimos cuenta, y esta es una de las primeras lecciones que sacamos, es que no consideramos el impacto que iba a tener esto en términos de postventa. Y la postventa era un usuario poco digitalizado que requería mucho apoyo para poder suscribirse a la plataforma. Y eso nos empezó a pasar y a comer la máquina.
Porque realmente, tal de la misma forma como cualquier startup y los que estén escuchando, uno hace de todo, desde comercial, lava el piso, trapea el piso y todo el tema. Y éramos nosotros atendiendo las preguntas. Empezamos a experimentar con respuestas automáticas, ya no existían los chatbots en ese momento tan elaborados como ahora, y era a través de redes sociales, todo el tema. Pero un usuario muy poco digitalizado y que requería una atención más particular. No sé, pues muchos usuarios que decían, oye, quiero agregar más categorías, no sé cómo cobrar, cómo suscribirme mejor a la plataforma y tener mejores, porque ya empezaba el tema de que mucha gente nueva se quería suscribir, pero como eran digitales tampoco sabían guiarse y crearse su perfil directamente dentro de esta plataforma. Empezamos también con problemas que yo creo que ya no suceden tanto porque la tecnología está más estandarizada, pero en una época donde Google y Apple modificaban a cada rato su código del sistema operativo y requería constantemente estar actualizando la plataforma y todo el tema, en lo cual requería recursos. Entonces era actualizar la plataforma o solucionar los temas de postventa que me estaban ocurriendo. Nosotros tuvimos así un salvavidas bueno que inventamos, y fue, cuando te conté lo que estuvimos en Startup Chile que desarrollamos con esos fondos, que era algo que quizá ahora cualquier emprendedor que lance dice esto era impensable. Lo conversaba en nuestra conversación previa, que era los medios de pago, que era algo que en ese momento todos desarrollamos y lanzamos y dijimos ya, y todos van a suscribir tarjeta de crédito, débito, y nada de ese mercado no teníamos, teníamos cuenta root. Problema que no lo teníamos contemplado a nivel de usuario contratante, pero no a nivel de profesionales que tenía que pagarnos la mensualidad. Y ahí desarrollamos todo el modelo de que conectamos que la plataforma, los profesionales podían pagar su mensualidad en caja vecina. Desarrollamos la primera alianza donde, pagando físicamente en una caja vecina, la aplicación se activaba y volvía a hacer el proceso de suscripción. Y hasta ahí muy bien, pero hasta que también empezaron a pasar, como justamente empezaron a entrar otros entrantes, se dio la amenaza que desde un Rappi iba entrando, otros empezaron a empujar por otros elementos. Los grandes retailers empezaron a desarrollar plataformas por su lado también, y nos empezaron como, oye, ¿qué hacemos? Y nos empezamos a ver más abocados en ese tema también, como te comenté, en temas de recursos, porque salíamos a buscar y decían que querían el 50 o 60%. Pero el hitazo que nos pegó fue justamente, uno, el estallido social, y después el COVID, que fue el que terminó de matarnos. Porque, y como entenderán todos los que vivimos toda esta pandemia, primero por el estallido, ocurrió que en ese periodo específico no podía, la movilización, ¿cierto? El transporte empezó a cruzarse y no se lograban generar los servicios. Empezamos a tener una tasa de reclamos que empezamos a controlar. Pero ya después la pandemia generó el efecto de decir, no puedo, así, primero no quiero, y después no puedo recibir a nadie en mi casa que me ayude con esto si es que no es una empresa certificada de todo el tema. Y nosotros, como no éramos una plataforma de tercerización, no podíamos exigirle a cada trabajador, y usted tiene que ir con su vacuna, con su mascarilla y con elementos para poder atender esto. Y fue por ese motivo que decidimos dar como de baja la plataforma, porque no logramos cumplir la promesa de valor para ambas puntas. No se generaban tantos trabajos y no se generaban por este efecto del cierre. Y por eso me acuerdo cuando vemos esa cortina del cierre y tal en el sitio bien levantado, creo que ya lo vimos de baja, pero era como había un cierre explicando todo este efecto que pasó con pandemia, que nos ocurrió a muchas plataformas de este estilo que brindábamos y tercerizábamos servicios de este estilo. Y esa fue una lección, porque se tomó ahí, también decía, oye, hay elementos que uno no controla, pero por sobre todo fue el tema, yo te diría, y esto siendo muy responsable, no dimensionamos el poder atender a estos 40.000 usuarios de una forma más robusta. Yo creo que hoy las plataformas te ayudarían mucho, pero en su momento era mucho recurso humano, nosotros mismos ya era ampliado el equipo, y que no nos dio la capacidad de poder hacerlo. Comentaste también que una de las cosas que estaban ocurriendo en paralelo es que habían otros competidores asomándose con un modelo parecido. Sí. No sé si es yo no los conozco, pero ese modelo ¿pudo ser porteado en otros lados o porque no tengo acceso hoy? Es una excelente pregunta, porque empezaban a aparecer muchos como de las plataformas que estaban afuera. ¿Sí? Uno de los referentes que nosotros teníamos en Estados Unidos era Thumbtack, que era una plataforma bien robusta, y empezamos a ver que los chilenos registraron thumbtack.cl y se venía la amenaza y veíamos sitios cruzados que empezaron a registrar, y nuestros miembros funcionales era como el efecto cuando tú dices, oye, el chofer de Uber además está en Cabify y está en las otras plataformas. Empezábamos a ver ese elemento, que uno empezara a suscribir. Entonces, chuta, se vienen monstruos desde afuera a poder hacerlo. Rappi empezó a contemplar también el poder hacer este efecto. Y como hablaba, Rappi tiene justo estaba en esa ronda de inversiones que tenía mucho capital, decíamos, chuta, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Ya existían competencias locales, Tuten era una de ellas, que competíamos directamente. Tenía otro modelo de negocio, pero finalmente proporcionaba la misma propuesta de valor de brindar
a usuarios personas en un servicio de reparación y todos estos elementos. Y lo mismo como retail, un Sodimac, un Easy, todo el tema también empezaban con su círculo maestro ya a tener aplicaciones que empezaban a ser más confiables realmente por el usuario. Y yo creo que eso también nos llamó un poco también a decir, oye, ¿qué estamos haciendo con la plataforma? Uno de los errores que nos centramos era mucho en la tecnología y tratar de estar a la par, lo que te mencionaba de las actualizaciones constantes que teníamos. Yo creo que también ahí uno sacaba la vuelta y uno lo piensa ahora cuando eran las apps o los sitios web, que eran dos cosas. El sitio web era como el landing y simplemente las apps era donde funcionaban. El concepto más de web app o haberlo hecho un poquito más ligero para poder haber brindado un servicio más custom made, así como de adaptarse al usuario per se, es algo que nos faltó y no visionamos. Yo creo que ahí nos falló bastante. Y no te mentir, también nos asustamos mucho de esta avalancha diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer? Entonces mejor cerrar la cortina hoy que estamos controlados y no afectamos a nadie, a de tener que decir, llego a estar arrastrando y estar con un pan negativo dentro ya sea con los inversionistas microángeles que teníamos nosotros mismos, de poder decir, no nos da la capacidad de mantener la plataforma responsablemente. Por eso incluso lideramos todos los costos al momento de cierre y tuvieron como 3 meses los usuarios para poder migrarse a otras plataformas y lo hicimos así. Y si tuvieras, ya comentaste, ya me asomaste un poco la respuesta que estoy buscando, pero fue como más centrada en la tecnología. ¿Qué otro tipo de decisiones hubieses manejado diferente si pudieras volver atrás con Listoco? Sí, vamos a poner esos escenarios finales 2019, principios de 2020. Yo te diría uno que fue el tema tecnológico, él lo mapeado mejor. Segundo, el haber tenido más, quiero usar la palabra correcta, haber tenido más fuerza para haber negociado y quizás yo creo que haber escalado más hacia afuera. Deberíamos haber buscado mucho más recursos afuera para haber solventado la aplicación. Porque lo que más nos llama la atención a nosotros con Felipe es que hoy no existe un referente tampoco para este efecto hoy. Es decir, no hay nadie, no es como hablamos, si todo el tema de movilidad es Uber y Cabify el que todo el mundo usa, hay montones. En términos de reparto está Corny y ahí uno ve, lo va a supermercado y hay 40 plataformas más. Pero siempre hay un referente. Y creo que en este aspecto no existe un referente hoy. Es decir, incluso nos llamó mucho la atención ahora hace poco que Falabella estaba armando un tema con Sodimac que se llama AIDA y lo dieron de baja, salió en la noticia, todo el tema y lo dieron de baja el proyecto. Entonces era como, wow, no hay nada, la viudez que dejamos con la plataforma no se ha llenado con otro. Entonces también nos llama un poco también la atención decir, quizás esa no es la forma de atender a estos clientes porque imitaba mucho más de lo que teníamos nosotros. Presentar los servicios y contratar y te mandamos un profesional o tú lo eliges y no se ha llenado ese vacío. Y yo creo que eso también no creo que las necesidades hayan cambiado. Ya volvimos de pandemia, todo el mundo está reparando casas, todo el tema y volvimos a hacer instalaciones. Como decíamos, yo creo que todos nos volvimos un mini instalador cuando estábamos hablando de nuestro propio home office en la oficina, así en la casa, y transformabas tu líder y estás encontrando y necesitas una extensión de enchufe, etcétera. Y no hemos visto hasta la fecha alguien referente potente en este aspecto, ni local ni afuera. Sin embargo, ¿por qué crees que ocurre si bien mencionaste cosas como la postventa, tecnología y los cisnes negros que te ocurrieron en todo este proceso? Fuera de esas 3 vertientes, en mi opinión, no la veo determinante para que no haya un referente. ¿Tienes alguna otra cosa del por qué quizás esté ocurriendo eso, de que no hay un referente, como dices, ni aquí ni afuera? Es difícil analizarlo, ¿eh? Yo creo que nos reemplazó en ese efecto de reír fue Instagram. Porque si tú te fijas, mucho en pandemia, aparecieron todos estos microemprendedores con perfiles y el sistema de Instagram te permite buscar por algún concepto, lograr ubicar ese perfil o el mismo Google los indexa. Y ahí empezó a aparecer como muchos de esos se autopromocionan. Uno lo ve a nivel de vuelos, servicios. No te diría tanto a nivel de lo que era fuerte para nosotros, que era cerrajería o construcción, etcétera. Pero en otro tipo de servicios, pensé que nosotros teníamos hasta abogados que ayudar. Tenemos casos que tenían abogados, diseñadores gráficos, hasta pedicure teníamos en el tema y esos servicios que se empezaron a generar y ya las posibilidades que dan plataformas de desarrollo de sitios web para montar e-commerce muy sencillo, todo el tema, o lo mismo que como mencionamos en Instagram, yo creo que solventó un poco ese aspecto de poder generar de ese lado la viudez que había de una plataforma unificada de servicios. Ahora, y yo creo que eso genera también que no se haya visto como alguien que quiera apostar a este repositorio. Ahora, nosotros lo vemos potencialmente, y creo que como con Felipe lo analizamos cada vez, decir cómo centralizamos un poco esto para poder decir, oye, cómo viene una evolución del 2.0,
no hemos llegado a una conclusión todavía, no le voy a mentir a la audiencia, de decir cómo es la forma que una plataforma puede volver a volver a esa propuesta de valor, ¿ya? Siendo que están todas estas otras competencias. Literalmente ahora tú puedes vender en 2 minutos, también hay una tienda viendo un video en YouTube, montar una tienda en WhatsApp y estás ofreciendo servicios, te contratas y está la plataforma, y con las plataformas de prepago ya tienes solucionado, yo creo, el 80% montar el negocio. Entonces, ¿de qué forma uno logra decir, oye, a una generación que ya sabe usar mucho más las plataformas digitales, cómo te ofrezco una propuesta de valor nosotros como servicio o compañía? Yo creo que eso yo diría que es lo que hemos visto a la fecha. Genial de si después otras visiones y me pueden iluminar el camino, genial, pero bien, así lo vemos nosotros a la fecha. Bien. Y una pregunta, ¿volvería Listoco a la vida? Tomando justamente esos aprendizajes y las tendencias que estás observando ahora. Sí, yo creo, y mira, yo creo que sí, por eso te digo, estamos monitoreando siempre cómo está el mercado, y por eso te diría que justamente es un sí. No, lo queremos resurgir, pero de una forma que tenga una propuesta de valor que sea consecuente con lo que hoy es el usuario, tanto como hablábamos, tanto profesional como contratante de los servicios a los tiempos actuales. Es como que digan, oye, me hace sentido. Voy a decir, oye, sí, oye, una plataforma donde puedo ver las fotos del trabajo y ya está. Pon armada de muebles o quiero hacer un escritorio y te aparecen 40.000 y te muestran fotos, interacciones, tienen los comentarios, te dirían con un link directo al sitio. Entonces, de alguna forma hay que poder hacerlo. Es un mercado que, por ejemplo, Amazon lo tiene en Estados Unidos ligados directamente a su core del servicio, no es ni siquiera lo centraliza, sino te mandan a un reparador o lo que sea directamente a la plataforma. No dudo que Mercado Libre esté pensando en lo mismo, entonces también hay que decir, oye, cómo lo están haciendo. Son segmentos que generan dinero, pero por sobre todo lo que hablábamos, generan un bienestar social, que es decir, oye, poder ayudar a que los servicios se realicen tanto y tanto generación como también la prestación del mismo. Sí. Acá te voy a dar quizás un insight como usuario, ¿no? Que sentí quizás también buscando en otros portales como Mercado Libre o Yapo o mismo Instagram. No, nunca me dio la sensación que me da Listoco de que yo sentí que el que estaba detrás haciéndome la primera foto y que te dieran esa consultoría de lo que le estaba pasando, ninguna las replicó. O sea, ninguna otra plataforma replicó hacer eso, ¿no? Simplemente vas, tomas una llamada telefónica cuando puede venir, cuando no, resultó como una barrera para mí, ¿no? Por eso creo que la nostalgia y de hecho, aquí indagando con mi socio César Contreras de qué habrá pasado con Listoco, seguramente tuvieron algún problema regulatorio. Debe ser por los oficios o algo. No creíamos que había pasado algo como más allá, ¿no? sobre eso, porque es como, si esta necesidad la tengo, pues, ¿qué está pasando con...? Seguramente son replicadas, ¿no? Las necesidades de hacer no solo reparaciones, sino muchos profesionales. Recuerdo incluso que hasta vi programadores web ahí. Sí, no, lo habían, porque también empezaba a decir, nosotros en eso, mira, yo creo que ahí diste un punto clave, que nosotros tratamos de humanizar bastante la plataforma en ese sentido. Tratamos de que no se sintiera. Y en ese momento, como hablábamos, no existían chatbots que pudieran replicar la experiencia que muchos tratarían, yo creo que tratan de hacerlo de ese lado. Pero estaba el elemento de justamente sentir que eran dos personas que se estaban comunicando a través de una plataforma. Y nunca tuvimos, por eso te decía, nunca tuvimos un reclamo, ni siquiera no hay nada en Cernac, ni nada que dijeron, oye, la plataforma jugó mal, porque realmente era una plaza donde se juntaban oferentes y contratantes y se lograba ese efecto más de comunidad. Y qué bueno escuchar lo que dice, también nos da más hambre de poder hacerlo. Yo creo que hay hartos videos también en ese aspecto. Pero como te digo, queremos hacerlo como de una forma más responsable y realmente generar esa propuesta de valor que yo creo que dejamos en la mesa. Bien, Oscar. No se ha llenado mucho el tema. Gracias, Oscar, por contarnos tu historia. La verdad que... Nada, feliz. Creo que nos ha aclarado muchas cosas lo que ha estado pasando con Listoco. Nuestra audiencia, ojalá los que la probaron, pues este episodio les sirva a la nostalgia y quizás un posible renacer de esto. A quienes no, pues se perdieron una gran aplicación. Y la verdad que con todos los episodios del podcast siempre tenemos un espacio ya al final, Oscar, de saber un poco más de ti, de qué haces fuera del trabajo, qué te gusta hacer, si ves alguna serie, lees un libro, qué hace en tu tiempo libre, te gusta ir a la montaña.
montaña. Siempre tenemos un lugar donde podemos expresarnos acá de eso, ¿no? Y alguna recomendación también de tu parte a la audiencia. Podríamos hablar incluso que fue el cambio de Oscar después de todo esto. Oscar ahora es un papá de dos, una hija y un hijo espectacular, que incluso nació hace 11 días, así estoy recién puesta, y todo esto vino después del cierre, así que con las ojeras se me ven un poco ojeroso, es porque bueno, ya pasa ese periodo. Soy un fanático de la tecnología, me ha gustado desde chico, creo que soy un programador frustrado, me habría encantado, yo creo que todavía estoy a tiempo de aprender por ese lado. Un poco era como tengo muchas ideas de hacer cosas y de repente me faltan las manos para hacer eso. Amante de la serie de ciencia ficción, soy un gozador de Mandalorian, aunque esta temporada andaba un poquito más floja, pero un capítulo bueno. Me encanta viajar, soy bueno para los asados, soy y muy amigo de sus amigos, entonces voy a ser como del asado con los amigos, parte de la tradición. Y ligado un poco a la última parte que me dijiste, así que consejo vamos a dar, y es un poco lo que sigo haciendo. Yo creo que uno puede combinar muchas de las cosas. Muchos tenemos sueños y de repente nos cuesta lanzarse a la piscina para hacer las cosas. Un ejemplo de lo que estamos hablando con Listo, que podría ser un fracaso, y yo juraba que iba a ser una startup que iba a estar a nivel mundial. Tampoco es de bajar los brazos y por eso no perder la esencia de lo que uno quiere hacer de repente en distintas industrias. Si yo hoy me encuentro en la industria de los seguros, yo diría que aprendiendo, trabajando, ya la sé como hablábamos, una corredora, y tuve que hacer un curso y todo el tema, y volverme corredor, que nadie lo pensaría, es como lo más antiguo. Pero tratando de abrirnos mercados, y eso yo creo que el Oscar es eso, es un buscador de oportunidades para ver de dónde puedo cambiar el mundo con un pequeño grano de arena. Y en una industria súper compleja, bueno, a nadie le gusta hablar de seguros, que siempre es como un trigger negativo. Pero ya como hablamos al principio, yo vendía este seguro de archivos para archivos digitales, al trabajar en McAfee, un poco es lo mismo. El consejo que doy con esto es decir, oye, hay espacio, especialmente en Chile, yo creo que hoy es un lugar que es muy apetecido, es un muy lindo mercado para probar elementos. Y yo creo que es un muy buen ejemplo de todo lo que están dando las otras startups, que literalmente en un año ya están saliendo a mercados afuera. Si tenemos una muy buena escuela acá, tenemos un muy buen mercado para probar, y plataformas tecnológicas, ya lo mencionaba, pago, desarrollo, tenemos excelentes programadores acá en Chile, y que afuera se valora mucho lo que hacemos. Entonces yo creo que lanzarse a la piscina es algo que no hay que tenerle miedo, y se puede hacer controlado. Después de estar trabajando en tu trabajo hoy, ser joven, pero empezar a apostar una horita en decir, oye, hoy este proyecto lo puedo hacer. Y yo creo que de ahí Jonathan, como ustedes tienen experiencia también, y si otra gente que está diciendo, oye, yo tengo espacio para hacer cosas, pero me falta esa idea. Entonces, no tenerle miedo a contar las ideas, porque no te sorprenderías con qué te puedes encontrar en un bar, en un grupo de amigos que no conoces, te invitaron a un carrete y te empezaste a conversar y cruzar. Yo así conocí a mi socio Felipe, y seguimos trabajando juntos en un carrete, lo conocí, de los piscolos, y tú qué quieres hacer, oye, se te bueno conversar, y de la nada, no el amigo de la vida, ni el que con el que estudié en la universidad, que tiene la misma noción que yo, justamente ahí viene el aporte que se tienen que hacer. No tengan miedo a contar las ideas y a compartirlas, porque ahí pueden salir grandes cosas. Te apoyo totalmente. Son frases muy sonó frase épica, pero no es la idea. Solo media poética, no soy así. No, te apoyo totalmente, Oscar, especialmente eso de hablar y compartir las ideas, más allá que piensen, e incluso cuando uno está desarrollando un producto y ve que un competidor hace lo mismo, que a veces uno irracionalmente siente miedo o pánico. No, al contrario, quiere decir que el mercado te está validando algo, está pasando algo, que está saliendo otro a hacer algo igual. Entonces, abrazar eso, eliminar todos estos egos que tenemos, miedos, inseguridades, no aportan nada. O sea, al final, Uber, Cabify, todas están, ¿no? Y pareciera que entra uno más al mercado y hay cuota más para cada uno. Entonces, hay algo que ocurre cuando cada uno con su propuesta de valor, en sus pequeñas diferencias, no pueden ser copycats entre uno y otro, pero lo que tú dices es cierto, hay que hablar, y además que colaborativamente se mueve mucho el mundo se mueve mucho mejor. Sí. Y eso nos ayuda un montón. La verdad que muchas gracias por ese speech que acabas de dar, Oscar. La verdad que como emprendedor te entiendo. Puedo sonar de repente enredado, pero es como un poco el espíritu. Yo creo que eso nos falta, y los chilenos somos con eso como de personalidad. Debe decir que somos más retraídos, me van a robar la idea y todo el tema. Eso no pasa. O sea, que sí, no, hay que lanzarse. Es la idea, y construirla también, que no es fácil ese proceso. No. El camino, no, muchos quedan. Por eso a mí me gusta decir todas las ideas, me gusta decir la salsa secreta de las cosas que hay.
Hacerlas es otra cosa. Sí. La verdad que agradecido por tu invitación, Oscar. Espero que sea el principio de muchas conversaciones que tengamos. Eres siempre invitado a la comunidad de Dynamic Devs a hacer cualquier tipo de charla. La verdad que he disfrutado este podcast. Estamos iniciando la 4ª temporada y la verdad que estamos empezando en buen puerto todo esto. Así que la verdad que agradecido por tu experiencia, por tus vivencias y toda la experiencia que acabas de aportar. Seguramente la audiencia va a darle mucho valor. No, feliz. Gracias por destacar. Recuerden también poder compartir este podcast en las distintas redes con el nombre Dynamic Devs en Facebook, YouTube y en Twitter como DevsInfo. Esto ha sido un episodio del podcast de Dynamic Devs. Adiós. Chao, Jonathan. Cuídate. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.